Tengan un muy buen día, Señor les bendiga, les saludo en el amor de Cristo Jesús en este tiempo de pandemia, tiempo distinto que nos toca vivir, cual a pesar de todas las cosas damos gracias al Señor porque entendemos que podemos sacar enseñanza de todas las situaciones, en tiempo de dificultad, de enfermedad, de aquellos que tenemos el Espíritu Santo de Dios y hemos sido enseñados por su palabra. Tenemos que siempre hay propósito de Dios aún en las situaciones más adversas que nos encontremos aquí en la tierra. Quiero invitarles a hacer una oración antes de ir a la palabra, que hoy día también tiene un tópico distinto. Vamos a hacer una oración, oremos juntos. Eterno Dios y buen Padre Celestial, tuya es la palabra, Señor. A ti te pertenece, tú la has entregado para que tus hijos, Señor, cada uno de nosotros podamos alimentarnos de ella, poder conocer de tu corazón, poder saber más de ti y los propósitos que tienes para tu creación en la tierra. Señor, permítenos poder tener la actitud correcta cuando nos encontramos frente a ella, cuando somos confrontados por la palabra. Que cada uno de tus hijos, tus hijas, yo personalmente, Señor, nuestro corazón no sea rebelde a ella, sino que podamos poder discernir, podamos entender. Para eso te ruego la ayuda, la guía de tu Espíritu Santo, Padre, para que sean abiertos nuestros ojos a tu conocimiento, a la voluntad que encontramos al leer la palabra, al escudriñarla, que podamos comprender, que nuestro entendimiento sea abierto, Señor, para saber más de ti, para poder aprender más de ti, pero por sobre todo, Señor bendito, para poder en nosotros hallar la plenitud del conocimiento, para poder crecer, para poder encontrar los propósitos los cuales, Señor, tú has venido a nuestro encuentro enviando de tu gracia, de tu amor, de tu bondad, cuando enviaste a tu Hijo Jesucristo a salvar a la humanidad. Padre, abrimos las Escrituras hoy día, invocando tu nombre, sabiendo de que en ti, Señor, en ti encontramos respuestas a las preguntas más difíciles o a las situaciones más adversas en las que nos encontramos. Tú traes lucidez, claridad. Ruego de tu bendición, Padre, sobre este tiempo, compartir la palabra en nombre de Cristo Jesús. Amén. Les saludo en el amor del Señor una vez más, de acá desde mi casita, desde este rinconcito de la tierra que Dios nos ha dado junto a mi familia para poder compartir, tener la libertad de poder llevar a ustedes un trozo de la Escritura en el día de hoy. Espero que se encuentren bien, que estén en paz, que estén en sanidad, que estén en salud. Y si por alguna razón, porque es inevitable, estamos expuestos siempre, no solo al virus que hoy día azota a la humanidad, esta pandemia, sino también a diferentes virus, como son hoy día ya casi la entrada a la primavera, vienen alergias, pequeños resfriados, reacciones del cuerpo a los cambios de clima. Que encuentren sanidad también en el Señor. Que Dios traiga sobre ustedes sanidad y esperanza en ella. Quiero invitarles a abrir hoy día su Biblia en el libro de los Salmos. La predicación que quiero compartirles el día de hoy está en el capítulo 109. Los versículos a compartir, ¿cierto?, son del 1 al 9. La predicación que tiene por título Injusticia y persecuciones. Les doy unos segunditos para que puedan buscarlo, ¿ya? ¿Ya? ¿Estamos ahí entonces? Voy a dar lecturas a la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Amén. Creo que no es difícil hablar acerca del amor, del perdón, doctrinas muy desarrolladas para nosotros como pueblo de Dios cuando nos toca predicar. Acerca de la restauración también, son doctrinas que constantemente nosotros echamos mano porque son necesarias, ¿verdad?, cuando venimos a Cristo.
Pero cuando comenzamos a caminar en el Evangelio y nos encontramos con situaciones que nos confrontan, situaciones que nos ponen a prueba, como es la traición, como cuando de cerca o tan de cerca nos toca vivir empellones, cuando no nos preparamos para recibir de algún familiar cercano, a veces de un amigo íntimo o en el trabajo, muy cercano, en nuestros puestos de trabajo. El dolor para el cual no nos preparamos, como es un golpe fuerte de traición. No estamos preparados muchas veces para esos golpes bajos que producen tanto dolor y a veces heridas que cuestan que sean sanadas. O simplemente a veces somos quebrados completamente, con una división, con gente que lisa y llanamente se prepara para hacernos daño. Y no me refiero a una bofetada, no me refiero simplemente a una quebración de vidrio. Me refiero a alguien que está preparado para destruir, si es necesario, el hogar de alguien, tu hogar, tu vida, quitarte el trabajo, robarte algo, lo más preciado que puedas tener. El esposo a la esposa al esposo, un hijo, una hija, el amor de tu vida, tu salud, tu trabajo. ¿Por qué no? Tu propia vida. Darte de muerte. Para eso muchas veces no nos preparamos. Y aunque sabemos que la vida sí trae ese tipo de situaciones y más de alguna vez nos va a tocar confrontar esta situación, o como alguien dijera popularmente, nos tocará bailar con la fea, bailar con el feo. ¿Quién está ahí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo tomamos esa situación? ¿Se puede sacar crecimiento? ¿Se puede salir crecido de una situación así? La palabra del Señor, el solo hecho que la plantee como una oración, algunos títulos en algunas Biblias dice clamor de venganza, que es una oración de la venganza, pedir a Dios por la venganza. Y de hecho así parte la Escritura. Y quisiera que pudiéramos a esto responder algunas preguntas que podemos hacerle al texto, para que pudiéramos comprender mejor tiempos de injusticia que nos toca vivir en la tierra y de persecución que a veces a los hijos de Dios nos toca vivir, o a cualquier ser humano, porque esto les toca a todos. Las preguntas que quiero invitarle a que podamos desarrollar o contestar en forma lo más sencilla posible, pero que Dios pueda traer a nosotros claridad de cómo poder sacar provecho, cómo poder actuar correctamente en situaciones injustas, son las siguientes. ¿Es correcta la venganza? ¿Qué se debe hacer respecto a la injusticia? ¿Qué hacer con los oprimidos? ¿Y a quién se refiere el texto? ¿Amén? Son 4 preguntas que quiero invitarle a que podamos avanzar sobre ellas en esta predicación. Vamos con la primera. ¿Es correcta la venganza? Cuando vemos las enseñanzas de Jesucristo, nuestro Maestro, y a la luz del Nuevo Testamento, constantemente Cristo Jesús, Él enseñó y en persona dio ejemplo, ¿cierto?, de lo urgente y lo necesario que es el perdonar. Aún cualquier pecado. La situación más horrible que pueda tocarle a un ser humano. Como por ejemplo, el perdón en la infidelidad. Cuando es puesto contra la pared y los fariseos le llevan a una mujer hallada en el adulterio, vemos nosotros la hipocresía de los hombres de aquel entonces. Porque si la pillaron en adulterio, la llevaron sola. ¿Y dónde está el hombre? Y salen muchas preguntas del texto. Pero es que querían, en algún sentido, pillar al maestro, acusarlo. Y vemos que cada una de sus respuestas es lo que tiene que ver con el divorcio, lo que tiene que ver con la infidelidad, es lo que tiene que ver con las cosas más difíciles que a veces nos toca vivir como seres humanos en la tierra. Jesucristo siempre nos invitó a ir al perdón, a perdonar, y luego a la restauración, y todo lo que significa este proceso que el pueblo de Dios entiende.
o al menos todo debería entender el ABC del Evangelio, si son los principios. Cada cristiano debería comprender lo que es el perdón, que luego viene la restauración y todo lo que esto significa, lo cual hoy día yo no voy a hablar de eso. Lo doy por sentado que usted lo entiende. Así que a la luz del Nuevo Testamento podemos ver de que pareciera a simple vista que la venganza no es correcta. Pero déjeme decirle que no es así. ¿Por qué? Porque cuando Cristo Jesús nos invita a perdonar y a no dar lugar o espacio a la venganza, a que yo mismo ponga en mis manos y tome la justicia en mis manos, ha aplicado la enseñanza del Antiguo Testamento, donde constantemente toda la Escritura nos menciona que el Padre en primera persona dice: mía es la venganza. Donde el Señor llama a que nosotros nos hagamos a un lado y dejemos a Él como juez justo, como aquel que defiende la causa de los inocentes, que tomará en sus manos aquel que oprime a su pueblo, a sus hijos. Pero Jesucristo mismo dice: ay de aquel que hace tropezar a uno de estos pequeñitos. Así que deberíamos decir: ¿es correcta la venganza? Sí. Y aunque a usted le parezca raro, me voy a decir: sí, es correcta, la sed de venganza. Pero tenemos que acentuar lo siguiente: eso hay que dejarlo en las manos de Dios. Y es perfecto si lo entendemos así, cuando nos damos a entender, porque usted y yo somos tan erráticos, somos tan imperfectos, que nos podemos equivocar, tratando de tener un poco de venganza al tanto sufrimiento que se nos ha aplicado. Nos podemos equivocar, pues está comprobado que a veces aquellos que creemos culpables o que nos han ingerido dolor o le echamos la culpa a veces al primero que aparece respecto a un dolor grave que estamos sufriendo, nuestro juicio puede ser incorrecto, nuestra percepción de la situación. Pero Dios no. Dios tiene el plano completo, Dios no se equivoca. Y como Dios es perfecto, también Dios da espacio, da la oportunidad al arrepentimiento y a la restauración. Que se arrepientan aquellos que, cuando vemos las Escrituras, cuando va antes de ser destruido Sodoma y Gomorra, el mensaje de Dios a Abraham es que ya ellos pasaron todo límite, ya no tienen toda oportunidad, visto a la luz de esta enseñanza. Lo que sucede con Sodoma y Gomorra antes de su destrucción es que desecharon toda oportunidad, todo espacio de tiempo para el arrepentimiento. Colapsaron, sobrepasaron todo límite de maldad y de perversión. Eso fue un espacio que Dios le dio para que cambiaran de actitud. Como sucede hoy día con la humanidad en general. La humanidad no entiende que el tiempo de vida que tiene o que le resta es una oportunidad que Dios le ha dado para que se vuelvan a su Creador y se arrepientan de sus malos actos. Así que tendríamos que decir que sí, que la venganza es correcta, pero esto en las manos del justo. En sus manos y en mis manos podemos tal vez solo, y lo más seguro que así sea, producir más heridas que no se cicatrizarán fácilmente, pero Dios no. Dios cuando alguien tiene sed de venganza, eso es mejor dejar en las manos de Dios, que Dios no se equivoca. La segunda pregunta que quiero invitarlos a contestar, que podamos hacerlo juntos en esta hora, dice: ¿se debe buscar justicia? La palabra del Señor nos señala en el Sermón del Monte que Jesucristo dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Así que tendríamos que decir que sí. Podríamos entender un poco la oración. Es chocante cuando nos entendemos a ver esta oración. Nosotros que vivimos a la luz del Nuevo Testamento, las enseñanzas del Maestro, que nos dice, cierto, si alguien nos da una bofetada en una mejilla, debemos de poner la otra. Pero cuando vemos y estudiamos la palabra, nos damos cuenta de que nunca estuvo la intención de Cristo que nosotros fuéramos completamente avasallados, pisoteados. Sí tener y mostrar el camino del amor, el camino del perdón, que ese es el propósito de esa enseñanza. Pero está lejos de querer enseñar de que la necesidad de buscar justicia está mal. Al contrario, es correcto. Es correcto el procurar hacer justicia. Es más, uno de los títulos de nuestro Dios es que Él es juez justo. Nuestro Dios es justo. Así que todos los hijos de Dios deberían de ser justos. En un sentido, todos deberían de saber aplicar justicia, todos deberían de ser justos.
y saber hacer justicia en los casos de injusticia. Así que buscar justicia no está mal. El que se haga justo o sano juicio, a la luz del espíritu correcto, a la luz de la palabra, como hijos de luz, donde la mirada no es la mirada humana de la justicia, sino la justicia en sí, que radica en el ser más perfecto que es Dios, donde podemos decir en términos humanos hay un sano equilibrio entre aplicar juicio, ¿cierto?, castigo, pero también restauración, donde haya sanidad y donde el dolor cese, pero no como una esmalteada, no como una pincelada de algo para dar vuelta rápido a la hoja, sino hay una completa sanidad, una completa sanación de toda la situación, tanto aquel que se le aplicó la injusticia, aquel que sufrió injusticia de la índole que sea, como el injusto. Pues déjeme decirle, uno de los propósitos de las leyes terrenales, basada un poco en estos principios que le estoy comentando, es, el propósito de aplicar justicia es también restaurar tanto a aquel que sufrió como a aquel que hizo injusticia, que aprenda la lección, de aplicarle un castigo, pero con el propósito no de dañar, sino de entregar una enseñanza, para que enmende su camino, para enmendar, para rectificar algo que quedó mal, o está mal en su vida, en su mente, en su corazón, en los hechos que aplicó. Estamos hablando en términos generales, ¿verdad? Eso es justo juicio. No es simplemente saciar la sed de venganza, como lo decíamos recién, sino hacer justicia. Dicho esto, la tercera pregunta que nos planteamos en el texto y que es necesario responder, dice, ¿qué hacer con los oprimidos? ¿Qué entendemos por los oprimidos? ¿Por qué digo esto? Porque el texto bíblico, el texto santo, da mucho espacio a los que sufren opresión, especialmente a los más desposeídos. Y el texto tiene una identificación tremenda con los que sufren. Esta escritura, este texto, es papel y lápiz o pluma de la mano de David. ¿Quién sabe lo que significa recibir persecución injusta? Pues la historia nos señala de que fue años que fue reprimido, o oprimido y perseguido por su suegro, por el primer rey de Israel, rey Saúl. En su historia de rey, tuvo que arrancar también de uno de sus hijos, quien hizo una especie de golpe de estado. Y sus enemigos y opresores a lo largo de su vida fueron muchos. Así que cuando escribe podemos entender de que hay una identificación también con los que sufren persecución injusta. Porque se desdobla y no habla de él simplemente en primera persona, sino que habla pensando en los demás. Y digo esto, y lo voy a leer los últimos versículos del capítulo 109, que grafica un poco, da testimonio de lo que yo le estoy diciendo a usted. Versículo 30, versículo 31 concluye diciendo lo siguiente, el escritor bíblico dice: yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré. Y concluye, porque él se pondrá a la diestra del pobre, a la diestra de los oprimidos, a la diestra de los desamparados, a la diestra de los que no tienen nada. Porque Dios vela la causa de la viuda, de los pobres, de los que no tienen socorro, para librar su alma de los que le juzgan, dice. Encontramos en los profetas menores y los profetas mayores montones de acusaciones de los profetas hacia sus autoridades, reyes, sacerdotes, porque han dejado de lado el juicio justo, han abandonado a la viuda, han oprimido a los pobres. Entonces uno dice, hoy día, ¿qué hacer con los oprimidos? La iglesia debería, y su papel es estar al lado de los que sufren, al lado de los oprimidos. Tengo que decirles algo, respetando las posiciones políticas de cada uno de ustedes, y esto va más allá de la política. El día de ayer fue 11 de septiembre, donde en nuestro país, en un momento determinado,
se hizo un cambio social y político y pasó de un Estado democrático por un largo tiempo a un Estado dictatorial, donde se cometieron muchas atrocidades. Y entre ellas quiero referirme solo a nuestros hermanos que están en anonimato, que nadie los menciona. Hermanos, pastores, líderes sindicales cristianos que fueron desaparecidos, que no figuran hoy día en ninguna lista, que nadie habla de ellos, porque el pueblo de Dios tampoco ha atrevido a levantar su voz para hablar y decir acerca de muchos de nuestros hermanos que fueron olvidados, que fueron aplastados, apresados. ¿Quién hizo justicia por ellos? Sabemos que un día Dios lo hará. Pero cuando decimos esta frase que Dios hará justicia un día, nosotros nos quedamos a un lado, emudecemos, y de esta manera también nos hacemos cómplices. Y yo hoy día quiero hablar de ellos, que quienes tenían que hacer un poco de justicia por sus hermanos se quedaron callados. Tenemos tristes historias. Cuando yo llegué a la ciudad de San Antonio, un pastor amigo me comentó de una iglesia ubicada acá en Yoyeo, donde su propio pastor entregó a hermanos coristas y entregó a la dictadura. Hermanos que trabajaban en el puerto y que eran parte de sindicatos, sus direcciones, fueron apresados y nunca más se les vio. El dolor que produjo eso en mi corazón fue tremendo. Como hermanos entregando a sus hermanos. Eso sucedió en nuestro país, pero nadie lo habla. Y es necesario que se haga justicia respecto a eso. Me alegró mucho saber el día de ayer una historia que compartí en una página amiga que tengo de un pastor en el sur de Chile, donde un muchacho de Colombia, un hermano que estaba estudiando en la universidad, por casualidad nada más, fue apresado y nunca más se supo de su cuerpo. Ecuatoriano, perdón. Y salieron los diarios donde 2 ecuatorianos extremistas fueron muertos. Y no era cierto, porque uno de ellos era hermano de la Iglesia Bautista. Y donde su pastor recibió opresión por parte del Estado, pero él decidió no. Había que velarlo en su iglesia. Y procuró hacer justicia y lo hizo. Bien por ese pastor que quiero poner, por ejemplo, que hizo el camino correcto acerca del que estamos hablando. Porque es necesario pedir justicia, es necesario hacer justicia. Sus cuerpos no pudieron ser repatriados al Ecuador. Tuvieron que ser incinerados. Pero fueron velados en la iglesia. Bien por los poquitos valientes. Que no me refiero a rebeldía, a revolución, a encender la patria. No, me refiero a hacer justicia donde hay injusticia. Y no hablo a favor ni en contra de nadie, solo que por los desamparados y los pobres Dios vela, como lo dice este texto. Así que bien por aquellos que no pierden el rumbo, sino que están al lado de los pobres, sea quien sea, que no prima. Y por último, antes de pasar al siguiente texto, me enteraba el día de ayer que desde octubre del año pasado hay jóvenes, adolescentes, muchachos, 19, 20 años, que están apresados por nuestro gobierno después del estallido social, sin hacerles justicia todavía ni juicio. Están ahí en las cárceles, porque el Estado chileno decidió que son una amenaza y los tienen presos. Y sus familias pobres no tienen abogados para cancelar. Muchos de ellos nos olvidamos y es necesario que se haga justicia con esos jovencitos, con esos muchachos. La última pregunta que quiero que contestemos juntos en esta hora, el texto nos permite, es ¿a quién se refiere este texto? Porque recuerde que la palabra de Dios es espíritu y vida, pero también encontramos en ella profecía. Y uno dice, es fuerte la palabra, cuando, por ejemplo, leo para ustedes, dice, versículo 6, pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. ¿Qué tipo de oración puede hacer un hijo de Dios hablando así? Pero ¿sabe qué? Cuando vemos en el Nuevo Testamento el libro de los Hechos, cuando después que Judas, el traidor, muere, los apóstoles se juntan en reunión y dicen, citando este texto, que les voy a leer ahora, donde dice el versículo 8, sean sus días poco y tome otro su oficio. El apóstol Pedro se pone en pie y menciona este texto diciendo, la Escritura señala de que otro tiene que tomar su lugar. Entonces escogen a otro discípulo. Y este texto lo asimilan a Jesucristo. Y cuando usted ve con los ojos a quién se refiere, hay un aspecto profético, tanto en la vida del maestro, mirándole hacia el futuro, y toma peso toda la palabra. Y uno dice, ¡wow! ¿Es cierto? Así actuó Judas.
el traidor. Y cuando alguien traiciona a su hermano, cuando alguien se levanta contra su padre, levanta la mano, cuando alguien entrega a su prójimo a muerte, como lo hacía el pastor que le decía frente a sus hermanos acá en Yoyeo, tomó el papel de Judas. Sea quien sea hermano, sea hermana. Entonces este clamor de venganza es justo, que usted y yo lo podamos hacer. Es doloroso, por cierto. Pero yo sé que ustedes me están viendo, que han sufrido la traición en carne propia. Pueden entender entonces al maestro. Porque la palabra toma otro sentido cuando lo vemos con estos ojos. Y nos podemos poner en el papel del que sufre, en el papel de que injustamente ha sido encarcelado. Aquel que injustamente está al borde de la muerte. Le han ofrecido abofetear, le han ofrecido quitarle la vida, asesinar a un hijo, una hija. Como lo hacen los que extorsionan. Como lo hacen las manos de los injustos, los que a causa de la justicia o de una labor política toman a alguien, lo secuestran y le ofrecen la muerte. Eso es injusto. Entonces podemos leer el texto. Y a la luz de lo que le estoy compartiendo, quiero que usted lo escuche. Mire cómo dice. Oh Dios de mi alabanza, no calles. Porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Sin embargo, Jesucristo nos mostró el camino a seguir. Porque dice la palabra del Señor que aún sus últimas palabras en el madero fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero en eso no hay omisión. En eso, ¿sabe lo que hay? La actitud correcta del Hijo de Dios diciendo, en otras palabras: Padre, la justicia está en tus manos. Yo descanso en ti. Porque sí, el Padre tiene el poder de perdonar al más injusto de los injustos. Pero en sus manos está el hacer justicia a la causa de los inválidos, de los desvalidos. Como dice este texto al final, el Señor se pondrá a la diestra del pobre. Dios se pondrá a la diestra de la viuda. Dios se pondrá a la diestra de los perseguidos. Dios está con los que sufren. Entonces usted, hermano y hermana, usted y yo, como iglesia, tenemos que estar con los que sufren. No nos olvidemos nuestro papel. Como dijo un obispo, y no precisamente evangélico, era un obispo católico, cuando mataron en Santiago, en la Victoria, a los sacerdotes franceses. Y él dijo, es ahí donde tenemos que morir, con los pobres. Ese es nuestro lugar, al lado de los pobres. ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál es su posición? ¿En las riquezas? ¿Dónde está su corazón? ¿No debe ser estar con los que sufren como estuvo el maestro? Que cuando le pregunta a sus discípulos, ¿y qué dicen de mí? ¿Que soy amigos de bebedores? ¿Que soy amigos de qué? ¿De las prostitutas? ¿Que soy amigo de los que aman el dinero? ¿De los estafadores? Si Cristo no se negó a sentarse a una mesa con los más pobres, con los despreciados de la sociedad, ¿dónde debe estar la iglesia? ¿Dónde está su papel, mi papel hoy día? Encontramos propósitos en las injusticias y los dolores. Y Dios sigue alumbrando nuestro camino. Dios sigue alumbrando para que podamos estar ahí, clamar por justicia, clamar, dejarlo en las manos del Señor. En cuanto esté de nuestra parte, hacer lo que tengamos que hacer. Que la causa es justa. A Dios sea la gloria y la honra, que Él ve todas las cosas. Él sí es justo, Él no se equivoca. Y usted, como hijo de Dios, no sea injusto, haga las cosas bien. Oremos en la dirección correcta. Y ya para concluir, quiero comentarle un sentir que hubo en mi esposa, que Dios puso hace muchos, muchos años, y que durante años yo me uní a esa oración y le hice mía. Y es que era decirle al Señor, Señor, que se abran los juicios nuevamente. Señor, ten misericordia de los que están presos en forma injusta. Hay muchos, no son pocos, es impresionante la cantidad de cientos de personas que están tras barrotes, tras rejas, porque todo lo acusaba, pero era injusto. Todo lo señalaba que él o ella tenía de estar ahí, y no era así. Pero Dios sí ve todas las cosas. Dios que todo lo ve. Él puede hacer justicia. Justo juicio.
Con esto deseo que Dios les bendiga grandemente, que aclaren sus ojos, que podamos entender que no hay mejor religión, que hacer justicia a los pobres, que estar con los necesitados, que dar comida al hambriento, que dar pan al sediento, que dar un aliento al que lo necesita, que estar con los más desposeídos. Vamos a orar. Eterno Dios y buen Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por tu pueblo, por tus hijos. Llevamos en nuestro cuerpo las marcas de las injusticias. Llevamos en nuestro cuerpo las marcas también del error que hemos cometido en la tierra. Y a través de ello tú nos has enseñado, Señor, a restaurar cuando hemos ofendido a los demás. Y si alguno de mis hermanos todavía está en deuda, Señor, que esta palabra lo motive, lo mueva a ir a restaurar a aquel que ofendió. Padre, nos has enseñado el camino de justicia, el camino de perdón. Nos has enseñado, Señor, a ponernos en el lugar del que sufre, porque nos has permitido ver en carne propia, Señor, el dolor de los más desposeídos. Como nación, como país, hemos vivido la división, hemos vivido la opresión, Señor, de los más poderosos. Pero tú, Señor, tú que ves todas las cosas, das oportunidad para que se arrepientan. Permite, Señor, que tanto nuestro presidente de la República como aquellos que están encargados de hacer justicia puedan volverse en el camino de las cosas que han hecho mal. Alabamos lo que han hecho bien, Señor, porque también reconocemos, pero por sobre todo, Señor, cuando se abusa de los pobres, yo sé que tú, Señor, estás observando. Porque como dice tu palabra, tú te pones a la diestra del pobre, tú estás a la diestra del que sufre, Señor. Así que oramos por justicia. Oramos, Señor, en esta hora. La calamidad que significa no tener alimento, no tener trabajo y más encima que el Estado te persiga, Señor. Tú ves todas esas cosas, Señor. Oro en esta hora para que un pueblo despierte, para que tus hijos y tus hijas, Señor, estén al lado de los que sufren, de los desvalidos. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a los que tienen un corazón dado para abrazar a los que están en las cárceles, para abrazar a los desvalidos, para mirar con otros ojos al drogadicto, para mirar con otros ojos porque no son otra cosa que esclavos del pecado y de la maldad, al delincuente, Señor amado, al traficante, al que se equivocó, al que un día fue opresor pero está arrepentido. Permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos mirar con ojos de amor a los que se arrepienten, dar una oportunidad, porque tú eres justo, Señor. No solo castigas, sino también restauras. Y necesitamos como país ser restaurados. Necesitamos como nación ver con tus ojos, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijas, bendice a tus hijos, bendice a aquellos que están en lugares importantes, aquellos que han llegado a lugar de autoridad. Toca sus corazones, Espíritu Santo de Dios. Trae a nosotros la palabra fresca. Trae a nosotros, Señor, aquel propósito, aquel motivo por el cual Cristo murió en la cruz, para que la humanidad alcanzara salvación y los hombres y las mujeres fuéramos mejores en la tierra, más parecidos a ti. Padre, oramos por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Sean muy bendecidos, hermanas y hermanos. Sean muy bendecidos. Podemos caminar por la vereda que caminó Cristo Jesús, por la misma que caminaron sus apóstoles, por aquellos que caminaron los santos escogidos. El libro de Hebreo dice de que muchos de ellos, esta tierra no era digno de ellos. Porque si bien es cierto, reina y gobierna el pecado y la turbación en corazones que a veces se levantan queriendo hacer lo bueno, pero terminan haciendo lo malo. Pero usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios para que oremos por nuestro país, oremos por nuestras autoridades, oremos y también hagamos el bien. No solo nos quedemos en la oración, en el clamor, también en el hacer las cosas correctas. Les amo a la distancia, un abrazo, les saludo en el Señor y espero de que esta semana sea una semana mejor para cada uno de ustedes y para nuestro país. Que la justicia, el sol de justicia, alumbre nuestra nación. Les amo en el Señor. Nos vemos pronto. Un abrazo a la distancia. La paz de Cristo Jesús sea con ustedes. El amor de nuestro Dios y el gozo del Espíritu Santo nos aparten de su vida, de su mesa, de su hogar, de su trabajo, de su corazón. Y el sol de justicia alumbre su vida, su caminar en nuestro país. Amén. Bendiciones.